¿Cuál fue tu momento de estoy rodeado de idiotas? Cuando estaba en la escuela secundaria y alguien me preguntó cómo obtienes pintura verde, dije que mezclas azul y amarillo y se hace verde. Literalmente, todos discutieron conmigo, gritando y me llamaron estúpido. Inmediatamente perdí toda fe en la humanidad. Editar a todas las personas que comentan que el verde es un color principal, o hablando de diferentes cosas como el pigmento, cómo se hacen las pinturas, etc. Como dije, se trataba de mezclar pintura en una clase de arte de la escuela secundaria. La situación era que teníamos los colores primarios de color amarillo y azul rojo, nada más. La tarea era pintar una foto a todo color específica en el libro en una página específica mezclando los colores. Es por eso que preguntaron cómo obtener pintura verde, tenían que mezclarla para hacer la tarea, y a eso nos referíamos. Estás bien, pero eso es algo completamente diferente de lo que estábamos hablando en esa situación. Lo que imagino es un personaje de una serie con un toque cómico. Dijo en una ocasión, he creado un nuevo color. Es una combinación de azul y amarillo. Lo llamo Blamarillo. En una reunión mensual para todos los jefes y supervisores del departamento, el GM dio la vuelta a la habitación y dijo que alguien tiene alguna idea de cómo podemos causar una buena impresión en el nuevo jefe regional que visitaría. Nadie dijo una palabra. Pensé que el infierno conocía a esta persona de trabajar junta en la propiedad anterior. Sugerí algo que siempre anhelaba. 2 horas después me llamaron a la oficina de mi jefe y me dijeron que ya no podía asistir a estas reuniones. Más tarde, esa noche, algunos de los altos directivos me llevaron a tomar bebidas y me dijeron que se espera que no ofrezca ninguna sugerencia cuando el GM pida sugerencias. Ponga mis 2 semanas poco después. Todavía me molesta hasta el día de hoy. Fue una manera agradable de compartir la información, al menos, en un ambiente distendido. En una ocasión, en el taller de bobinados, el supervisor motivó a todos a proponer ideas, reconociendo que siempre existía oportunidad de mejora. Pronto se me ocurrió una idea que consideré bastante buena, así que decidí comentarla con el líder del equipo. Su respuesta fue contundente, si realmente fuera tan buena, ya la estaríamos implementando. Así de clara fue la realidad sobre las sugerencias. Todos los días voy a trabajar en mi centro de ocio local, el calor y la humedad están drenando lo suficiente. Pero realmente te lleva cuando los padres entran con 2 hijos que no pueden nadar y dejan a uno de ellos solo. Señor / señora, necesitas quedarte con tus 2 hijos, no pueden nadar. Oh, está bien. Estoy seguro de que estarán bien. / el niño comienza a meterse en la dificultad sin que los padres vean /. Lo que se estableció era que los niños debían estar siempre a la distancia de un brazo de sus padres. Si no cumplían después de 2 advertencias, se les pedía que se marcharan sin reembolso. Un compañero de trabajo le dijo al jefe de su jefe que fuera a su oficina si quería algo de ella. Un compañero de trabajo consiguió una rebanada de pan atascada en la tostadora y lo empujó con un tenedor. Nuestro guardia de seguridad accidentalmente destrozó su cheque de pago. Un compañero de trabajo terminó su contrato de arrendamiento de apartamentos y tenía una compañía de extracción en el pasillo sin tener un nuevo apartamento alineado. Mi cuñada no tenía idea de por qué sus 50 kilogramos de peso excedente contribuirían a que se rompiera el tobillo mientras bajaba unas escaleras. Todo en un día. Me tomé al día siguiente. Un compañero de trabajo quedó atrapado con una rebanada de pan en la tostadora y la pinchó con un tenedor. Cuando era un niño pequeño, solía tocar deliberadamente los elementos calefactores de la tostadora con un cuchillo de metal porque generaba chispas y me parecía asombroso. Afortunadamente, creo que tenía un mango aislante. Nuestra universidad tiene un consejo estudiantil de miembros elegidos. Antes de ir allí, creía que esos eran los mejores y más brillantes de todos los estudiantes. Vaya, estaba equivocado. Fue básicamente una muestra de personas arrojando insultos a lo largo de líneas ideológicas. Básicamente liberal versus socialista frente a conservador vs verde vs. etc. Y no hacer nada, a pesar de tener un presupuesto de alrededor de 120.000. Y el ciclo electoral de 2020 apenas está comenzando. Nuevas tonterías de nivel superior florecerán ante nuestra vista. Me uní a un grupo universitario para ayudar a construir un auto de carreras. Durante una de las primeras reuniones, cuando estaban desarmando algunos componentes, usé la palabra acre para describir el olor de un líquido que había olido en la tienda. Ahora, no era un estudiante de ingeniería, pero todos los demás en la tienda lo estaban. Todos me descartaron porque pensaron que había hecho una palabra. No era que no supieran la palabra, pero se negaron a buscarla y siguieron reprendiéndome por ello. Su actitud hacia todo el asunto era tóxico y dejé el grupo poco después.
Estaba en una clase de escritura de poesía donde revisábamos los poemas de los demás. Recibí uno de mis poemas con un comentario que resaltaba la palabra soporífico y decía: esta no es una palabra. Comprendo que no todos conocen cada término, pero afirmar con confianza que una palabra que te es nueva no puede existir porque no la conoces, sin siquiera consultar un diccionario, me resulta incomprensible. Cuando los niños en el Grundschule, escuela primaria en Alemania, se rieron de mí cuando me dije lo que aprendí sobre el universo y la Tierra de los espectáculos de ciencia y educación. Así, no vemos cómo están las estrellas y las galaxias lejanas en este momento, pero hace mucho tiempo porque la luz viaja a una distancia. ¿Y cómo se originó la Tierra? Actualización: solo recuerdo que la Tierra estaba en la escuela primaria, pero la risa sobre la luz fue en uno de los primeros años del gimnasio, comparable a la escuela de preparación universitaria en los Estados Unidos, según Wikipedia. Recuerdo que en la Grundschule, al contarles a mis compañeros sobre cómo vemos las estrellas, se reían de mí. Para ellos, era raro hablar de cosas del universo. Más tarde, en el Gymnasium, seguí compartiendo sobre la luz y el tiempo que toma en llegar a nosotros. Algunos aún se reían, pero al final, a otros les empezó a interesar. La curiosidad puede ser un camino solitario al principio. En la escuela secundaria, estaba en un grupo donde estábamos usando las características de la vida para clasificar qué era y lo que no vivía. No pude convencer a ese grupo de que los volcanos no están hechos de células y no responden al medio ambiente. Tienen la capacidad de reproducir, mantener la homeostasis solo respirados. Luego se negaron a escuchar al maestro e hicieron una campaña en esa clase para crear conciencia sobre las especies en peligro de extinción de volcanos. Eso me recuerda a una vez en la escuela donde intenté explicar que los volcanes no son seres vivos. Mis amigos no me escucharon y empezaron a hacer una campaña para salvarlos. Fue extraño verlos tan convencidos de algo que simplemente no era cierto. Al final, solo quedó como una anécdota graciosa, pero fue un buen recordatorio de cómo a veces la gente se aferra a ideas raras sin cuestionar. Durante nuestras presentaciones en una clase de oratoria pública que tomé en la universidad, cada uno tuvimos que hacer una presentación sobre un país y las costumbres / normas de ese país. Un estudiante le explicó a todos que África no era realmente un país, sino un continente. Todos parecían atropellados por eso. Otro estudiante usó la palabra province en lugar de provincia varias veces. Y la presentación en Escocia involucró al estudiante que decía: y celebran el día del boxeo. Es el día después de Navidad y no lo sé, supongo que tienen un gran partido de boxeo. Fue horrible. Me acuerdo de una vez en una clase de exposiciones. Un compañero habló de África y confundió todo, diciendo que era un país. La reacción de la clase fue curiosa. Otro usó province en vez de provincia y nadie dijo nada. También, alguien explicó sobre Escocia y mencionó Boxing Day como si fuera un combate. Todos estaban perdidos. Fue un lío total, pero nos hizo reír después de la clase. Tenía la edad de secundaria y acababa de terminar de ver el espectáculo de Lion King Broadway que viajaba a mi ciudad. Compré una máscara de cicatrices que tenía una máscara de cicatrices en el frente y tenía la cita: estoy rodeado de idiotas. En la parte posterior decía un musical de Lion King, o algo así. Era el momento de verano y fui al campamento del día de tenis en ese momento. Decidí usar la camisa. Bueno, bien hacia el medio del día en que este niño me duele y comienza a enojarse con mí diciendo que no es un idiota. Intento que me explique con calma a él. De repente, todos los otros niños comienzan a unirse a él y estar enojados con mí diciendo que tampoco son idiotas y que soy un imbécil durante unos minutos. Estoy tratando de calmar a todos, pero en vano. Uno de los consejeros se acerca a mí y me dice que necesito cambiar las camisas si quiero que me quede allí el resto del día. Esperaba que alguien hiciera referencia a El Rey León, porque al leer la frase estoy rodeado de idiotas no puedo evitar recordar al tío Scar pronunciando esas palabras. Tener una camiseta con esa frase sería increíble, me haría reír. Convencí a algunas personas en el trabajo para que salieran a almorzar conmigo porque quería decirles que todos nuestros contratos terminaban al mismo tiempo, por lo que todos deberíamos negociar nuestros nuevos contratos juntos porque había mucho más trabajo por delante. Cuando traje mi comida de regreso a la mesa, uno de ellos estaba deslizando una botella de agua sobre la mesa y la otra estaba tratando de detenerla con la cabeza como una puerta de auge del ferrocarril. No hace falta decir que no pude dar a mis trabajadores del mundo unirse. No hace falta decir que nadie obtuvo el aumento que querían. No sé por qué me causa gracia, pero solo pensar en tus compañeros de trabajo llegando y actuando como tontos, mientras tú suspiras desde el fondo, resulta muy divertido. La escena es tan cómica que me hace imaginar sus caras y las situaciones absurdas que pueden crear.
A veces, esas ocurrencias en la oficina pueden alegrar el ambiente y hacer que los momentos sean memorables, a pesar del trabajo por hacer. Los estudiantes en mi clase de biología de la escuela secundaria fueron algo especial. Al comienzo del año escolar, cuando estábamos aprendiendo sobre las 6 características de la vida, muchas de ellas se sorprendieron al saber que las plantas están, de hecho, vivas. En el segundo semestre, meses después, esto volvió a discutir las relaciones simbióticas. Nuestro maestro nos estaba diciendo que el líquen es una relación mutualista entre algas y hongos, si recuerdo bien. Han sido como 8 años, y un estudiante preguntó Vesperar, ¿no sería una relación parásita entre el líquen y la roca en la que está creciendo? No, explicó, porque las rocas no están vivas. Al otro lado de la habitación, otro estudiante exclamó Vespera, ¿me estás diciendo que los árboles están vivos y las rocas no? Y en ese momento, 2 estudiantes más cerca de mí comenzaron a murmurar entre sí sobre si las rocas se ajustan a las 6 características de la vida. Pensaron que la actividad volcánica contaba como reproducción, ¿y esas rocas crecen? Esa clase estaba llena de momentos como este, pero este es uno de los 3 que todavía recuerdo ahora que ha pasado casi una década desde que me gradué. Me acuerdo de una clase de biología en la secundaria. Un compañero se sorprendió al enterarse que las plantas están vivas. Después, cuando hablábamos de relaciones simbióticas, otro preguntó si el líquen era parásito de la roca. La maestra le explicó que las rocas no están vivas. Un grupo de chicos empezó a murmurar si las rocas cumplían con las características de la vida. Era un caos divertido, y lo recuerdo años después. Estaba en 5º grado aprendiendo sobre el espacio. El maestro dijo que el Sol estaba en el centro de la galaxia. Pensando que ella falla, me levanté la mano y dije que no era el centro de la galaxia, sino nuestro sistema solar. El maestro comenzó a discutir conmigo, así que discutí, diciendo que el centro de la galaxia es un agujero negro. Finalmente, otro estudiante se acercó y dijo, sí, el Sol está en el centro de la galaxia, y la galaxia se llama la Vía Láctea. En ese momento me di por vencido. Me mudé unos años más tarde, pero ese estudiante terminó graduando la escuela secundaria como valedictorian. Soy docente, mi guía en la enseñanza me interrogó al revisar un plan de clase que presentaba una definición genérica de un sistema solar. Me preguntó, ¿cómo tienes la certeza de que existen otros sistemas solares? ¿El telescopio Kepler? Una vez en el año 5 estuve con 3 de mis amigos en el patio de recreo. Uno de ellos, que era de Turquía, nos dijo que la temperatura más calurosa de la Tierra fue en Turquía a 70 grados Celsius. Me reí porque sabía que eso no era cierto, pero una de las chicas estuvo de acuerdo con ella desde el principio. El otro estuvo de acuerdo conmigo en que la temperatura más popular no era 70 grados centígrados, pero pensó que pudo haber sido en Turquía. A menudo se consideraba una de las chicas más inteligentes de la clase. Entiendo tu perspectiva, pero temperaturas de ese tipo son alcanzables. Hay cierta controversia en la región, pero llegar a temperaturas del aire de aproximadamente 50 grados no es inusual. Las mediciones de satélites han registrado cifras superiores a 70 grados, y también es factible lograr temperaturas en el suelo de entre 90 y 100 grados. Soy una Ari, tuve un estudiante con gripe que aparezca en un programa de estilo buffet y tome comida. Luego vinieron y me preguntaron si los llamaría una ambulancia en media hora. Le expliqué que no es realmente cómo funcionan los servicios de emergencia, pero podría llamarlos el taxi estudiantil para llevarlos a cualquier atención médica que necesiten gratis si quisieran. Dijeron que no y subieron a su habitación. Efectivamente, media hora después, su compañero de cuarto corre en pánico diciendo que no pueden respirar. Subimos a su habitación y respiran bien, simplemente no se sienten bien, probablemente debido a la gripe. En este punto llamo a la policía del campus y llegan y preguntan al alumno qué quiere. Después de explicar que no tenemos problemas para pedir una ambulancia, pero el hospital está a una cuadra de distancia y ese es un viaje costoso para algo que realmente no es una emergencia. Cuando la escuela está dispuesta a pagar un viaje en un taxi que es solo una espera de 5 minutos de todos modos, finalmente deciden llevar el taxi a la sala de emergencias. Van y son dados de alta en horas con un diagnóstico de gripe, y se les dice que descansen. Al día siguiente, la madre del estudiante llama y envía correos electrónicos a cualquier persona en la escuela para la que pueda recibir el correo electrónico, incluidas personas como el mantenimiento de edificios y el personal de vida de residencia aleatoria de otros edificios. Ella está molesta porque no cuidaría a su hija mientras claramente sufría de tal enfermedad. Aparentemente, la madre pensó en cuidar a su hijo a la salud. Su hijo completamente adulto. La verdad es que a veces la gente no entiende que, como Ra, no somos enfermeras. Tienes que manejar la situación lo mejor que puedes. Aquel estudiante tenía la gripe y su mamá pensó que debía hacer más. Al final, todo se resolvió,
pero recibir ese tipo de correos es complicado. Las expectativas de algunos padres son elevadas y solo estás tratando de ayudar con lo que puedes. Trabajo con algunas mujeres que viven en una proximidad entre sí en la ciudad. Escuché al que decía que está notando una tonelada de ratas en la calle. La otra mujer que vive tal vez a media milla de ella respondió con, oh, no, ¿y si se dirigen hacia mi calle? ¿En qué dirección se dirigieron? Y Karen se dirigían al noreste, SMH. Es gracioso cómo a veces la gente se preocupa por cosas que parecen tan obvias. Una vez, una amiga notó muchas palomas en un parque y empezó a preguntarse si volarían hacia su casa. Le dije que las palomas volaban en cualquier dirección, pero aún así, se sentía vulnerable. La gente a veces se toma las cosas demasiado en serio, como si los animales tuviesen un plan. Estaba en una clase de estadísticas en mi último año de secundaria, y mi maestro estaba discutiendo la diferencia entre plausibilidad y posibilidad, que plausible es algo que solo en teoría y posible significa que puede suceder sin importar cuán bajas fueran las probabilidades. No puedo recordar su ejemplo exactamente, pero creo que fue algo parecido a un equipo de fútbol anotando 100 puntos, mientras que el otro equipo anotó 0. Ahora, no, esto no es probable / plausible, eso es difícil de creer. Pero literalmente, basado en la ley en la que hicimos proyectos, es posible. Es muy poco probable, pero las probabilidades no son 0. Todos, excepto yo, argumentaron con mi maestra que estaba equivocada. Esto duró 1 hora hasta que ella y yo dejamos de tratar de convencerlos de que estaban siendo tontos. Me sorprende constantemente la cantidad de personas que no comprenden que, aunque algo sea extremadamente improbable, sigue siendo estadísticamente posible. Suelo utilizar un ejemplo sencillo para que todos puedan entenderlo, como la posibilidad de ganar la lotería en 2 ocasiones, a pesar de que las probabilidades de que esto ocurra son muy bajas. No hay piojos en los animales, imposibles de suceder, ¿de acuerdo? Dijo por especialistas en SSHT. Tenía muchas ganas de corregirlos, pero como era la escuela quien los trajo, y los estudiantes estaban escuchando, creo, que no quería avergonzarlos. También porque estoy tímido, Inglaterra y el Reino Unido son lo mismo, perdeo un poco a las personas que dijeron esto. La verdad es que a veces es mejor dejar pasar las cosas. En esa situación, me imagino que te sentiste incómodo, pero es comprensible. A veces, la gente dice lo que piensa sin darse cuenta de que están equivocados. Y sí, muchos confunden Inglaterra y el Reino Unido. Es algo que pasa más a menudo de lo que crees. Lo importante es que tú sabías la verdad y no tenías que avergonzarlos. Primer día de la escuela secundaria, clase de historia, la primera pregunta que el maestro hace es, ¿cuándo ganó nuestro país la independencia? Y después de 5 idiotas que no están a la derecha, ella se da por vencida y sigue adelante. Luego muestra un documental sobre la guerra finlandesa de 1812, literalmente, nadie sabe lo que está pasando. Todos preguntan, ¿por qué hay personas suecas que luchan? ¿Dónde están los soldados finlandeses? ¿Por qué usan mosquetes? ¿Es este 1945? Y quería salir. El primer día de la secundaria fue un desastre. La profesora preguntó sobre la independencia, y nadie supo responder. Luego, puso un documental de la guerra finesa de 1812. Era un caos. Todos confundidos preguntando sobre los suecos, los finlandeses y armas antiguas. Era evidente que esa clase no iba a ser interesante. En ese momento, solo quería salir de ahí. Soy medio coreano / medio blanco y tengo una historia en la escuela secundaria. Estaba sentado en la mesa de mi almuerzo y un chico me preguntó entonces, ¿qué estás? Respondí, soy norcoreano, mi madre escapó de los dementores norcoreanos corriendo a través de la frontera hacia el sur. Mientras corría a través de la frontera, salí directamente en la losa de concreto en el medio. Me convertí en un problema internacional, reclamado por el norte / sur / Dios. Luego me mudé a una pequeña escuela secundaria en Pensilvania. ¡Wow! ¿De verdad? Sí. A veces en el almuerzo, la gente pregunta cosas extrañas. Recuerdo que un compañero me preguntó ¿qué eres? Le dije que era norcoreano y solté una historia loca sobre cómo mi madre escapó. Se quedó en shock y después solo quedó un silencio raro. A veces, es curioso ver cómo la gente reacciona a cosas inesperadas. No es que sea cierto, pero te da una idea de cómo la ficción puede ser más divertida. En la escuela secundaria para la clase de hablar en público, tuvimos que hacer una presentación de instrucción. Hice el mío sobre cómo doblar las estrellas de la suerte. Son estrellas de origami puffy hechas de tiras de papel.
Debido a que son tan brillantes y coloridos, parecen dulces. Tenía un poco en mi escritorio y un chico apareció y me preguntó qué eran. Le dije y él preguntó si eran dulces. Dije que no, están hechos de papel. No solo no estuvo de acuerdo conmigo, sino que se le metió en la boca. Oh. ¿Y STH Paper? Ligero lis para la estrella de papel actualmente en su boca. Para colmo, estaba haciendo activamente algunos en mi escritorio, tiras de papel y todo. Eso me recuerda a una vez en la escuela. Tenía una presentación sobre el origami y decidí hacer estrellas de papel. Eran coloridas y llamativas, así que un chico se acercó y pensó que eran dulces. Se metió una en la boca y se dio cuenta de que era papel. Me hizo reír, porque yo seguía haciendo más estrellas en mi escritorio. A veces la curiosidad nos lleva a momentos graciosos. Estaba haciendo trabajos eléctricos en mis 20 años, era verano y estábamos trabajando en un concesionario de autos con una gran sala de espectáculos que requería ascensores de auge y tijera. Hacía calor y estaba fuera del agua en Mijar a la vuelta de la esquina y fueron escandalizados. ¿Estás loco? Eso es Battery Water Boy. Vas a quemar tus agallas. Fue una de las pajitas finales lo que me hizo saber que necesitaba encontrar otro trabajo. Eso suena intenso. Trabajar bajo el sol, caliente y cansado, y luego hacer algo así. A veces uno no piensa en las consecuencias. La reacción de tus compañeros mostró lo fuera de lugar que estaba. Supongo que eso te hizo reflexionar sobre tu trabajo. Es bueno aprender de esas experiencias y buscar algo mejor. Al final, la seguridad es lo más importante. ¿Qué acabaste haciendo después? La dama del almuerzo de So era casi un genio. También era una líder de tropas de Girl Scouts. Un día, las chicas estaban en una excursión a una tienda de comestibles u otra. Uno de los exploradores preguntó cómo funcionaba un refrigerador. Los empleados doblaban y hechos. La señora del almuerzo se metió en una explicación perfectamente sólida y fácil de entender. Ella también es el tipo de persona que hizo crucigramas en la pluma. Nadie quiso jugar a Scrabble con ella, ella era tan buena. Y mientras estaba acostada en el sofá, justo regreso del hospital, después de una gran operación, aún dopada, lo hizo tan bien o incluso mejor que los concursantes en peligro. ¿Cómo sé esto? Su dama de almuerzo también era su madre. La mamá de mi amigo era una mujer increíble. No solo era la encargada del almuerzo, sino también líder de las Girl Scouts. En una excursión, explicó a las niñas cómo funcionaba un refrigerador de manera simple y clara. Era tan buena en crucigramas y en Scrabble que nadie quería jugar con ella. Después de una operación, en su sillón, todavía sorprendía con sus respuestas en Jeopardy. Todo eso, y era su madre. Fue una buena manera de que te contaran al menos. Sobre bebidas. Tuve una experiencia similar en la tienda de transformadores una vez. Como nuevo empleado, el supervisor nos dijo que nos sentimos libres de ofrecer sugerencias. Sabía que siempre había margen de mejora. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera una sugerencia. Pensé bastante bueno, así que lo mencioné casualmente al líder de mi equipo. ¿Su respuesta? Si fuera una buena idea, ya lo estaríamos haciendo. Demasiado para siéntase libre de hacer sugerencias. Eso es similar a lo que te dicen sobre reportar todas las lesiones. No tienen interés en escucharlo y dejan claro que el dolor en la rodilla tras esa caída del muelle es solo producto de tu imaginación. ¿Cuál es el punto de preguntar? ¿Sentirse intelectualmente superior a pesar de que es falso? Trabajo en un campo completamente no relacionado, pero con un nuevo personal e incluso pasantes escucho sus ideas y ideas. A veces probamos sus ideas y trabajan. A veces no, pero repasan por qué no funcionó y qué podría haberse hecho de manera diferente. Mi campo necesita personas altamente invertidas y motivadas para sofocar su creatividad solo causa agotamiento y pérdida de aprendizaje. Todos en el equipo, sin importar la experiencia, la educación o los títulos, podrían proporcionar pensamientos o ideas positivas e innovadoras. Es interesante cómo en el trabajo, escuchar a todos puede abrir puertas. Tengo un amigo que siempre decía que las mejores ideas venían de los nuevos. En una reunión, alguien hizo una sugerencia simple que mejoró nuestro proceso. Al final, todos se sintieron valorados y aprendieron algo. La colaboración realmente puede hacer la diferencia y mantener el entusiasmo en el equipo, sin importar de dónde venga. Tenía un maestro con un monitor dual configurado en clase. Uno estaba conectado a nuestro proyector de clase, pero quería cambiar esas pantallas para que el otro estuviera conectado al proyector.
Un compañero de clase se pone de pie, se acerca, dice está bien, así que levántelos entre ellos y intercambie lugares. Y eso es lo que hizo. No pensó en cambiar de cables porque pensaba que cambiar sus lugares sería suficiente. Maldita sea, casi murió riendo. Eso es algo que pasa mucho en clase. A veces, tus compañeros tienen ideas muy simples que no siempre funcionan. Recuerdo una vez cuando un amigo intentó arreglar un proyector similar y terminó desconectando todo. Al final, todos nos quedamos sin clase porque no sabía cómo volver a conectarlo. Los errores pueden ser graciosos, pero también enseñan. Estaba en una clase de escritura de poesía donde revisamos los poemas de todos. Recibí uno de mis poemas donde el revisor había rodeado la palabra soporific y escrito esta no es una palabra. Ok, todos no saben cada palabra, lo entiendo. Soporific no es una palabra que escuchas todos los días, lo entiendo. Pero para insistir con confianza en que una palabra nueva simplemente no puede ser una palabra porque no lo sabes, y ni siquiera te molestas en abrir un diccionario para verificar. No entiendo eso. Estuve en una situación similar, pero en mi caso utilicé la palabra zarcillo. Comprendo lo que mencionas, leo bastante y no recuerdo haber encontrado la palabra soporífero antes, pero zarcillo es un término que no se debe ignorar. Relato mucho con esto. Construí carreras durante los últimos 13 años. No soy ingeniero, pero tengo mucha más experiencia en la construcción de autos y chasis que muchos de ellos. Algunas de las decisiones sobre diseños y configuraciones solo me hacen rayarme la cabeza. Nosotros, mecánicos / fabricantes, les gusta llamarlos imaginares. No todos son malos. Pero maldita sea, hay algunos imbéciles reales. Entiendo lo que dices. He tenido amigos en el mundo de las carreras y a veces hay decisiones de diseño que no tienen sentido. Ellos también se reían de las ideas que venían de la gente con más títulos que experiencia. Al final, la práctica y la experiencia cuentan más. A veces, las soluciones más simples son las mejores, aunque a algunos les cuesta reconocerlo. Es un tema común en muchos campos. El comportamiento del complejo de superioridad es inquietantemente común en la universidad / universidad. Y muchas personas nunca surgen de él. He visto a doctorados y profesores hablar con personas que no conocen. De alguna manera, estas personas equiparan el conocimiento con la inteligencia, y que esto de alguna manera les da derecho a ser condescendientes. Es cierto, en la universidad veo esto a menudo. Algunos profesores se creen superiores solo por tener un título. Piensan que porque saben mucho, pueden tratar a los demás como inferiores. No entienden que la inteligencia también incluye respeto y humildad. Es curioso cómo algunos no maduran en ese aspecto, a pesar de su educación. Al final, la comunicación es más efectiva cuando hay igualdad. Que no cree en el espacio exterior, ya que es una construcción realizada por el 1% para evitar que nos vayamos. ¿Qué significa esto incluso? ¿Dónde nos iríamos si no hay espacio? Cree que el mundo simplemente continúa para siempre, y hay algunas tierras sin personas ricas en las que podríamos ser libres si solo supiéramos que estaba allí. Es raro como algunas personas piensan. En este caso, parece que cree que la idea del espacio es una distracción. Es como si pensara que nunca podremos salir de aquí porque todo está controlado por unos pocos. No sé si realmente cree que hay tierra firme donde la gente sea libre. Tal vez solo está tratando de encontrar un sentido en todo esto, pero es complicado. A veces, la gente solo busca respuestas en lugares extraños. Mamá, ¿por qué no tengo la aplicación de Chili? Jovic, ¿nunca lo descargaste? Mamá, ¿por qué no lo haré? Mi amigo, no lo sé. Mamá, ¿puedes enviar un mensaje en Facebook para mí? Yo, no sé cómo. Mamá, sí, lo haces, estás en la computadora todo el tiempo. Mamá, esas dos cosas no necesariamente se correlacionan. No, no lo soy más joven que ella, conozco toda la tecnología. En mis días de estudio en ciencias de la computación, un compañero preguntó cómo insertar un emoji en un mensaje de WhatsApp. Respondí que no lo sabía. Él insistió, mencionando que estudiaba informática. Respondí que el curso sobre emojis se ofrecía en el segundo año. Entonces, él se dio cuenta de lo absurdo de su pregunta y reconoció que había sido un error. Mi primer día de clase de historia sudafricana, que HS tenía un enfoque interesante para los estudios sociales, comenzó con nuestro maestro diciéndonos que África era un continente, no un país, y Sudáfrica era un país de muchos en el continente África.
Su tono era tan tranquilo y autoritario que nadie le preguntó por qué nos estaba contando lo que todos habíamos aprendido hace una década. Luego, 2 clases después, alguien hizo una pregunta igualmente estúpida sobre la geografía, y todos la entendimos. El otro HS a los que fui tenía estudiantes reales de diferentes partes de África, por lo que a pesar de los puntajes de las pruebas de la historia, nadie allí pensó que era un solo país. Me acuerdo de mi primer día en clase de historia. El profe nos aclaró que África no es un país, sino un continente. Su tono era tan tranquilo que nadie cuestionó lo que ya sabíamos. Luego, alguien hizo otra pregunta tonta y todo cobró sentido. En otra escuela, había compañeros de diferentes partes de África, así que ahí sí entendíamos que no era solo un país. La diversidad de experiencias marcó la diferencia. Espera, voy a necesitar alguna aclaración, porque supongo que soy el idiota jajaja. Como si ella no entendiera que Pumpkinseed era justo lo que se llama el pez, y preguntó nuevamente la respuesta real, pensando que estaban jugando. ¿O no entendió que los peces en general eran criaturas que existían? Porque si no supiera nada sobre la pesca, que no hago, y estaba colgado con personas a las que les gusta jugar y follar con sus amigos, lo que hago, podría ver de dónde viene en el primer caso. Si no sabía que era un pez, ¿creía que estaba haciendo? Parece que la amiga no comprendía bien las cosas. Tal vez pensaba que Pumpkinseed era un término en broma. Es raro que alguien no sepa que los peces son reales, pero a veces hay gente que no tiene idea de ciertos temas. Yo he estado en situaciones así, donde alguien hace preguntas que parecen obvias. Solo hay que intentar mantener la calma y explicar. A veces, la confusión es parte de la diversión. Clase de karate, estábamos en bicicleta a través de estaciones de entrenamiento. Una estación es sostener una tabla durante 30 segundos o lo que sea. Así que empiezo a planificar y mirar el reloj en la pared para tiempo. Mientras estoy planeando, se acerca la niña molesta, comienza su tabla, cuenta y se va. Después de algunos ciclos, alguien me dice que estoy tomando demasiado tiempo, porque estoy contando segundos reales. Me pasó algo similar en una clase de gimnasia. Estaba haciendo una posición de yoga, tratando de concentrarme. De repente, un niño se me acerca, empieza a reírse y me pregunta si estoy dormido. Me perdí por un momento en mis pensamientos y me di cuenta de que todos me estaban mirando. Al final, todos se rieron juntos, pero me sentí un poco tonto. Al menos saqué algo de risa de eso. Sí, siempre estoy atónito por la cantidad de personas que no entienden que incluso si algo es extraordinariamente improbable, todavía es estadísticamente posible. Siempre recurro a dar un ejemplo en el que lo no tan inteligente puede comprender, como cómo es posible ganar la lotería 2 veces, aunque es muy poco probable. Es cierto. La gente a menudo no capta eso. Recuerdo una vez que mi amigo ganó la tómbola de la escuela un par de veces. Todos se sorprendieron, pero él decía que al final, alguien tiene que ganar. Las probabilidades pueden ser bajas, pero no inexistentes. Al final, es solo una cuestión de suerte y matemáticas. A veces, es difícil que la gente lo entienda. Creo que es solo porque el sistema escolar donde vivo es una mierda absoluta. Fui a la escuela privada hasta el primer año porque se cortó después del 8º grado, por lo que no puedo saber con certeza cómo era, pero sabía que en algunas áreas me enseñaban mucho mejor que la gente allí. Para un ejemplo específico si está interesado, en la clase de inglés recuerdo que todos pensaban que todo era un adjetivo si no era un sustantivo o un verbo, y la mitad de ellos no sabían que verbo o sustantivo era lo suficientemente bien como para clasificar incluso aquellos y muchas tareas fallidas de tareas porque el maestro requería respuestas de oración completa y no sabían la diferencia entre una sentencia y algo que no era una sentencia, mientras que mi maestro de la escuela fallida era muy estricto y que teníamos que hacer las respuestas enormes si no sabían la diferencia entre una sentencia y algo que no era una oración, mientras que mi maestro de escuelas privadas era muy estricta y que teníamos que hacer una enorme clasificación de oraciones en plena cursiva y una mierda como esa. Memorice todo tipo de palabras en el lenguaje, es decir, teníamos un tintineo para cada pronombre, y uno para cada preposición, etc. Dado que sabía todo eso, estaba bastante asombrado de cómo las personas en la escuela pública no sabían cosas básicas que había aprendido en primer grado y no tenía idea de lo que habían aprendido todo el elemental en la escuela intermedia, ya que toda la escuela privada había sabido las cosas básicas que había aprendido en la primera calidad de los estudiantes que habían trabajado. La verdad es que el sistema educativo puede ser muy desigual. Recuerdo que un amigo pasó de una escuela privada a una pública y le costó mucho adaptarse. La mayoría de sus compañeros no sabían cosas básicas que él había aprendido. A veces, se siente raro cuando ves que lo que para ti es normal, para otros es complicado. Eso afecta mucho la forma en que se desarrollan.
Nunca hice una contraseña. Sí, señor que lo hizo, estas cuentas requieren una contraseña, no hay forma de haberla configurado sin una. Bueno, nunca lo hice. Apenas uso la maldita cosa de todos modos. ¿No puedes simplemente mover mis cosas de alguna manera? No señor, necesito esa contraseña para conectar su nuevo teléfono a iCloud o para llegar a la App Store y obtener una aplicación de transferencia de datos. Solo dije que no tengo una maldita contraseña. ¿Tienes esa información apuntada en casa? Un momento, voy a llamar a mi familiar. Luego termino contándole la misma historia. Es frustrante lidiar con estas contraseñas. Si solo tuviéramos que activar el trabajo, todo sería más sencillo. No me molesta tanto cuando hay compras reales, el problema son aquellos que llegan sin avisar y tienen dispositivos muy viejos, que seguramente no gastarán nada. La gente cree que, dado que nos compraron el teléfono, podemos honrar la garantía. Todos los recibos de nuestra tienda dicen en la parte inferior que todas las garantías son manejadas por el fabricante. Trabajo en un minorista autorizado ATT. Y es sorprendente cuántas personas asumen que ATT hace y pones ya que ATT tuvo el primer contrato con Apple. Para ellos. Es curioso cómo la gente se confunde con las garantías. Recuerdo que un amigo pensaba que el lugar donde compraba su teléfono se hacía responsable de todo. Y aunque siempre le decíamos que era el fabricante, seguía insistiendo. Al final, resultó que era más fácil decirle que lo llevara directamente a Apple. A veces, la gente solo quiere una solución rápida, sin leer los detalles. Sin tratar de decir dónde, pero diré que esto no es algo único en mi área. Algunos lugares lo hacen mejor, otros peores. Si vives en una ciudad donde el fuego, el EMS y la aplicación de la ley realmente trabajan bien juntos, considérate muy afortunada. En general, somos personas muy tipo A y agresivas porque tenemos que serlo. El problema es que no siempre nos hace buenos en el trabajo en equipo, especialmente si consideramos a las diferentes agencias diferentes equipos con diferentes objetivos. La verdad es que este tipo de dinámicas no son exclusivas de un lugar. Hay sitios donde la colaboración entre los servicios de emergencia es mejor. En mi experiencia, la presión y la competitividad pueden dificultar el trabajo en equipo. Es importante reconocer que cada agencia tiene sus propias metas. A veces, esas diferencias complican las cosas, pero encontrar un balance es clave para lograr un buen resultado. En mi universidad era obligatorio pertenecer a la unión de estudiantes, para ser admitidos para hacer exámenes. Por suerte para mí, sucedió solo después de graduarme, pero la universidad ahora tiene un periodo de examen entre Navidad y Año Nuevo, lo que significa que el 90% de los estudiantes no pueden pasar las vacaciones en casa. Debería haber sido el trabajo del sindicato no permitir esto, pero todo lo que hacen es organizar fiestas. Es una situación complicada. La verdad es que deberían haber pensado más en los estudiantes. Tener exámenes justo en esos días no está bien, porque muchos solo quieren pasar tiempo con su familia. La unión estudiantil podría hacer más por sus compañeros en lugar de centrarse solo en fiestas. Al final, los que están en la universidad deben lidiar con estas decisiones que afectan su bienestar. Sin embargo, la lotería es diferente. Al menos hay una oportunidad que puedes ganar. A diferencia de las estafas nigerianas, donde hay cero posibilidades de que alguna vez ganes dinero. Lo veo como un impuesto voluntario. Pones $5 y tienes la oportunidad de ganar unos pocos millones. Sin embargo, incluso si no gana, su dinero aún se destinará a escuelas, carreteras y hospitales. Entonces, en general, no es tan malo un trato. La lotería tiene su encanto. Un amigo siempre compraba su boleto cada semana. Decía que era una pequeña inversión para soñar. Un día ganó un premio pequeño, pero eso le bastó para seguir jugando. A pesar de no ganar el gran premio, le gustaba pensar que su dinero ayudaba a la comunidad. Al final, las posibilidades son bajas, pero la esperanza es lo que mantiene a la gente jugando. Cuando estudié ciencias de la computadora, ¿alguien más, como pongo uno de esos emojis en un mensaje de WhatsApp? Yo, no conozco C, pero, ¿cómo, no estudias computadoras y esas cosas? Yo, sí, pero el curso Emojis 101 no se enseña hasta el segundo año C, ya veo. Esa fue una pregunta estúpida, ¿no? Yo, sí. Una vez en la Universidad de Informática, un compañero me preguntó cómo poner emojis en WhatsApp. Yo le dije que no sabía. Se quedó sorprendido, preguntando si no estudiaba computadoras. Le expliqué que Emoji 101 no se enseñaba hasta segundo año. Se sintió un poco tonto por la pregunta. Al final, nos reímos un rato.
A veces, las preguntas más simples son las que más nos sorprenden. Mi papá siempre me dijo que nunca me lastimara en su propio tiempo. Si te rompes la pierna el sábado, simplemente acéptelo. Acerque obedientemente el lunes y cae por las escaleras. Si el seguro de vida funcionara de la misma manera, tendría que arrastrar su propio cadáver podrido para un turno. Editar, esto despegó un poco. Que yo sepa, mi papá nunca hizo esto, fue más una lengua en la broma de la mejilla. Era mucho más del lado terco que funcionaría a través de lo que lo estaba enfermo. Llevó el tiempo de vacaciones y el tiempo de enfermedad generosamente en el verano, techos de trabajo para una universidad, pero no creo que alguna vez haya tenido que llevar a los trabajadores camp por una lesión. Dicho esto, ciertamente ha visto personas que se han lesionado fuera del trabajo y no solo perdieron el salario, sino también su trabajo durante su periodo de recuperación. Un conocido de mi padre sufrió una lesión en el tobillo durante un partido de softball el fin de semana. Al llegar el lunes por la mañana, entró con un evidente malestar, apoyándose en cualquier cosa para moverse. Después de un par de horas, se dejó caer en el suelo de la parte trasera, cuando pensó que nadie lo estaba observando. La situación fue muy sorprendente para todos los que estaban presentes. Suena similar a una empresa de logística. Le dicen que todos sean gentiles con todas las cajas y las bajen correctamente, etc. Pero luego comiencen a gritar y quejes si eres demasiado lento. Hasta el punto en que solo eres lo suficientemente rápido si eres más imprudente. En este punto, dejan de quejarse porque hará que los números se vean bien si eres rápido. En la próxima reunión, dicen la misma mierda acerca de ser gentil y hacerlo correctamente y la misma rutina tiene lugar, hasta que haya estado allí el tiempo suficiente y que ya no les importe ni los escuche y simplemente se mueva al ritmo para mantenerlos fuera de la espalda. Es como un trabajo donde te dicen que seas cuidadoso, pero cuando no cumples con sus plazos, se ponen a gritar. Al final, empiezas a ignorar sus consejos y simplemente haces lo que te piden para que te dejen en paz. La gente se frustra, pero ya no importa. Aprendes que es más fácil seguir su juego que intentar hacer las cosas bien. Así es la rutina. Recuerdo que mi profesor de la Universidad de Cerámica me dijo que discutió con su esposa, que también era maestra de arte, sobre cómo hacer el color rojo. Se había quedado sin pintura roja en clase y estaba molesta porque los niños no podían terminar sus tareas a tiempo para su espectáculo de arte. Él le dijo que estaba siendo ridícula porque el rojo no es un color demasiado difícil de hacer. Ella se rió y le preguntó qué colores de la rueda de color usaría para hacer rojo y él comenzó a enumerarlos. Diversos elementos que usamos para hacer esmalte rojo, óxido de hierro rojo, EPK, etc. Ella respondió con algo como, oh, sí, como podría olvidar que podría mezclar algunos productos químicos tóxicos en mi aula de la escuela secundaria, para hacer más pintura roja y eso le hizo darse cuenta de que no sabía de dónde venían los colores primarios. Este hombre tiene su MFA en arte cerámico. Me parece curioso cómo a veces olvidamos lo básico. Este profesor, con su experiencia y estudios, no sabía cómo hacer rojo sin mencionar cosas complicadas. La respuesta de su esposa es un buen recordatorio de que a veces lo simple se olvida en medio de lo técnico. Al final, todos aprendemos algo, incluso si creemos que ya lo sabemos todo. Siempre hay espacio para descubrir lo fundamental. He tenido que comenzar a decirle a la gente que no podemos ayudar cuando mencionan Facebook. Tenemos una anciana que viene varias veces al mes, siempre busca ayuda con su cuenta de Facebook. La gente no entiende que su transportista solo brinde servicio. No tenemos control sobre su teléfono, solo le permitimos usar nuestra red. Ciertamente, comencé a hacer esto hace algunos años. Cualquier aplicación de terceros no es responsabilidad mía, si no lo haces, al final enfrentarás problemas. Siempre traen a la mesa cualquier dificultad posible, ya que son los que se manejan en tecnología, ¿verdad? Esto me genera una gran frustración. La Gran Muralla de China es de 20 pies, 6 metros, en la base, y supuestamente podemos verlo desde Leo. No puede. Pero por alguna razón, una carretera de 6 carriles que tiene 75 pies, 23 metros, de ancho no puede ser. No. Hay muchas estructuras grandes singulares que no se pueden ver. Demonios, incluso los principales ríos no se pueden hacer con el ojo sin ayuda. Es curioso cómo se habla de la Gran Muralla. Siempre se dice que es visible desde el espacio, pero no es cierto. Hay cosas mucho más grandes que no se pueden distinguir, como algunas carreteras. Me acuerdo de una vez que discutí esto con un amigo, y al final acabamos debatiendo sobre que si se ve desde arriba. Fue una conversación bastante interesante, aunque al final, seguimos sin encontrar respuestas.
LOL, tengo esto todo el tiempo en la clase de arte en la escuela. Afortunadamente, la mayoría, y uso ese término generosamente, de esos SIX sabían cuáles eran los colores principales. Sin embargo, estaban perplejos cuando se trataba de hacer marrón. Simplemente mezclarían un disparo al azar hasta que obtuvieron el color que querían. Desperdiciaron una tonelada absoluta de pintura. Literalmente es solo pintura naranja con negro. Sopló la maldita mente de todos. En la clase de arte, pasé por algo parecido. Mis compañeros mezclaban todo tipo de colores y siempre terminaban con un desastre. Nunca entendieron que, para hacer marrón, solo necesitaban agregar un poco de negro al naranja. Era curioso ver cómo perdían tiempo y pintura. A veces, les mostraba, pero no se lo tomaban en serio. Al final, nadie se creía que algo tan simple pudiera ser tan difícil para ellos. Dato curioso, Kryptonite fue inventado como la debilidad de Superman cuando era un programa de radio. El actor que hizo Superman tuvo en su contrato que tuvo tiempo de vacaciones. Bueno, el espectáculo todavía tenía que aire. Ingrese, Kryptonita, como lo entiendo durante esa semana o por mucho tiempo que fuera, seguían diciéndole a la gente que el ex Luthor estaba empalmando a la Kryptonita en este lugar donde estaba, ocultando a Superman hasta que el actor regresó. Es curioso cómo algunas ideas nacen de situaciones inesperadas. El concepto de la Kryptonita surgió porque el actor de Superman necesitaba vacaciones. Así que, para mantener la historia viva, crearon esto de que Lex Luthor estaba ocultando a Superman con Kryptonita. A veces, las mejores ideas vienen de la necesidad de solucionar problemas, ¿verdad? Me hace pensar en cómo la creatividad a menudo surge en momentos de apuro. Nuestra empresa bloquea las redes sociales en nuestro Wi-Fi, incluso la mayoría de los clientes de correo electrónico fuera de los que tenemos que usar para el trabajo. He tenido mucha gente enojarme conmigo porque vienen buscando soporte técnico en un lugar minorista. No somos mejores compras, no tenemos un escuadrón geek. Y nuestro departamento de soporte técnico está por teléfono. Lamento que su Facebook no esté funcionando, pero ni siquiera podemos acceder a él en nuestro Wi-Fi, y lo quité de mi teléfono hace años, ya no tengo idea de cómo funciona. Es curioso cómo la gente a veces no entiende que las reglas de la empresa son así. Una vez, un amigo mío se quejó de que su correo no funcionaba. Le expliqué que era por las restricciones del Wi-Fi. Se molestó y me dijo que era mi culpa. Me quedé pensando en lo ridículo de la situación. Al final, solo estaba allí para ayudar, pero nada cambió. Es lo que hay. Escuela fue una broma hace 2 décadas. Sin bloqueo del sistema operativo, redes no seguras, permisos de FS raíz completos en cada máquina en cada laboratorio. El tipo de TI de mi escuela secundaria finalmente logró descubrir cómo hacer un barrido y eliminar las copias de Quack que había instalado en cada computadora, así que lo reinstalé en cada máquina como Quack y reanudamos nuestras fiestas de LAN de la mañana en 3 semanas. Eso me recuerda a mis días en la escuela. La informática era un desastre. Todos podían hacer lo que quisieran. Una vez, un amigo logró instalar un juego en todas las computadoras. El encargado de IT se molestó y borró todo, pero él simplemente lo volvió a instalar con un nombre diferente. Al final, todos estábamos jugando de nuevo. Eran tiempos sencillos. Imagina que eres un caballero, pasas todos los días practicando para matar a los dragones. Vas a las clases para aprender sobre el asesinato de dragones. Todos los caballeros más antiguos que admiras para tener grandes historias sobre dragones que mataron. Pero las veces que están cambiando, los dragones se están volviendo raros. Solo hay un par de dragones al año para matar. Estás feliz de que los dragones te coman a nadie, pero todavía quieres pelear uno de vez en cuando. Es curioso, recuerdo a un amigo que siempre quería ser boxeador. Pasaba horas entrenando, viendo combates y aprendiendo de los mejores. Pero, al final, la mayoría de las peleas que quería no sucedían. Aunque a veces se frustraba, siempre decía que lo más importante era estar listo cuando llegara la oportunidad. Al final, lo disfrutaba, incluso si no peleaba tanto como quería. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.